Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este space de Twitter. Vamos a dar inicio con una conversación muy importante, prioritaria, sobre el estado de Guanajuato, sobre la violencia homicida que ocurre en aquella entidad. Esta conversación, este space es una serie de cuatro spaces que vamos a tener desde México Unido contra la Delincuencia para desmenuzar, para analizar la violencia homicida que ocurre en cuatro entidades prioritarias que identificamos en nuestro Atlas de Homicidios México 2021, que es una investigación que recoge un análisis sobre las defunciones con base en la información de defunciones generales del INEGI, particularmente las defunciones por homicidio, y donde identificamos que Guanajuato es la entidad que desde el año 2018 tiene el mayor número de víctimas de homicidio. Le siguen otras tres entidades que consideramos prioritarias porque en los últimos años han ocupado parte del top 3 o del top 5 de entidades con mayor violencia letal en el país, que son el Estado de México, Baja California y Chihuahua. Vamos a discutir sobre estas cuatro entidades, empezando el día de hoy con esta conversación sobre Guanajuato, con el objetivo de convocar a especialistas del sector académico y social, a funcionariado público, a personas interesadas en el análisis de la violencia homicida en estas cuatro entidades, el día de hoy hablando particularmente sobre Guanajuato, también con la intención de formular propuestas para la denuncia, la exigencia y la incidencia que permitan comprender mejor el fenómeno de la violencia letal en estas entidades y que sobre todo nos ayuden a encontrar rutas de solución y de mitigación de este problema que nos aqueja. Vamos a iniciar esta conversación. Tenemos tres intervenciones de Daniela Osorio, de Fabricio Laruso y de Carmen Pizano. Vamos a iniciar dándole la palabra a Daniela Osorio, quien es socióloga por la UNAM, es estudiante también de la Ingeniería en Ciencias de Datos en la Universidad del Valle de México y es investigadora de la Dirección de Investigación y Políticas Públicas de México Unido contra la Delincuencia. Daniela nos va a exponer sobre el contexto y los principales hallazgos del Atlas de Homicidios 2021, particularmente para el estado de Guanajuato. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, Daniela. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, agradecerles a nuestros ponentes por acompañarnos, a nuestro y nuestra ponente por acompañarnos el día de hoy y también a los que nos escuchan. Es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes y bueno, si quieren voy comenzando. Y pues justo hoy les voy a presentar algunos de los hallazgos que encontramos en el Atlas de Homicidios México 2021. Y para Guanajuato es una de estas entidades que nosotros denominamos prioritarias debido a varios factores que voy a explicar a continuación. Y es que justo si observamos la historicidad de los homicidios en el estado, a lo largo de las tres últimas décadas encontramos distintas tendencias. La primera ocurrida de 1999 a 2004, que se caracterizó por la disminución continua de la violencia homicida, logrando llegar al mínimo registro histórico de víctimas en 2004, con un total de 176, recuerden esta cifra más adelante, y una tasa de 3.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Después tenemos el segundo periodo que va de 2005 a 2020, el cual rompe con la tendencia a la baja, y por el contrario, tiene aumentos constantes que significaron puntos de no retorno a cifras menores. Hablando de las víctimas durante este lapso en la entidad, pasó de registrarse 217 víctimas de homicidio en 2005 a 5.091 en 2020, año en el que 14 personas fueron asesinadas diariamente en la entidad, 12 hombres y 2 mujeres. Los aumentos más importantes de este segundo periodo, marcado por el alza de la violencia letal, se observan en 2009 con un aumento de más del 63% y el siguiente gran aumento lo podemos observar en 2017 con un más 85%. Destacando este último, por supuesto, al ser el mayor aumento para Guanajuato,
Y además porque es a partir de este momento que Guanajuato pasó a ser la tercera entidad con más casos ocurridos a nivel nacional, cuando en 2016 había sido la novena, y después de este gran momento, es decir, en 2018, el Estado se ha mantenido como la entidad con más víctimas de homicidio hasta la fecha, 2021, solo si consideramos los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, si consideramos los datos que son más recientes, que son los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también observamos que Guanajuato sigue destacando a partir de 2022 como la entidad con mayor registro de violencia letal. Bueno, pues en particular en 2021, cuando finalmente se rompe con este terrible ciclo de grandes aumentos en los homicidios, aumentos quizás no tan constantes, aumentos constantes, es así que después de 17 años se registra una disminución significativa del 23% en el número de muertes violentas en la entidad, lo que se traduce a una disminución de 1.192 víctimas. Y es que aquí observamos justo la diferencia entre disminuciones significativas, si estamos hablando de una disminución del 23%, imagínense si estuviéramos hablando de una disminución del 7 u el 8%, estaríamos hablando de muchísimo menos víctimas. Y es que aquí es donde nosotros queremos detallar por parte del Atlas de Homicidio de México Unido, que aunque este hecho es alentador, resulta pertinente recalcar que esta no es una tendencia, pues solo estamos observando el comportamiento de un año y los datos deberán contrastarse con aquellos recopilados durante 2022, de manera que se pueda corroborar o comprobar si este fue o no un fenómeno aislado y que efectivamente se rompió con esta gran tendencia al alza que estaba marcada desde 2005 a 2021. En fin, en particular, los 4 municipios con más homicidios en la entidad, de esta entidad, y que además se han mantenido estables dentro de este grupo, entre los 5 con más víctimas de 2015 a 2021, fueron León, Celaya, Irapuato y Salamanca. Municipios que, si bien la mayoría hemos visto que se encuentran dentro de las notas de violencia letal de distintos medios, y precisamente porque han tenido enfrentamientos de grupos armados o por distintos eventos donde se involucran civiles. De los anteriores, en 2021, solo León continuó presentando aumentos en las víctimas de homicidio, con un 2% más al comparar con 2020, año que colocó con el máximo histórico del municipio de 1990 a la fecha. Guanajuato también es el estado más peligroso para menores de 18 años, con un total del 16% de las víctimas dentro de ese rango de edad registradas a nivel nacional. Preocupa el aumento de homicidios ocurridos en vivienda, que además pasaron de representar el 9% del total de casos en 2020 al 14% en 2021. Y es aquí donde justo nacen más preguntas. ¿Realmente toda la violencia letal de la entidad se está presentando en la vía pública? ¿O también tenemos que empezarnos a preocupar por la violencia que se encuentra en espacios privados, como lo son las viviendas? Y que al observar el comportamiento de estas particularidades por sexo, encontramos que en hombres la vivienda pasó a concentrar el 9% de las víctimas en 2020 para concentrar el 12% de las víctimas en 2021. También destaca pues justo la violencia contra las mujeres. Y es que en particular, también se observan aumentos alarmantes en la concentración de la violencia homicida en vivienda, que pasó de un 12% en 2020 para mujeres a un 24% en 2021. Los municipios con mayores concentraciones de homicidios de vivienda fueron de igual forma León, con 137 víctimas mujeres,
Irapuato con 70 víctimas, 43 eran hombres y 27 mujeres, y Celaya con 67 víctimas, 52 hombres y 15 mujeres. Ahora, pues bien, justo este complejo texto en el que enmarcamos a Guanajuato destacan distintos aspectos de la violencia letal en mujeres y a la violencia armada o relacionada con delincuencia organizada dentro de esta entidad, en la que quizá alguno de nuestros ponentes ahondará más adelante. Por mi parte, creo que voy cerrando y doy la invitación a los demás ponentes a continuar con su ponencia. Gracias. Muchas gracias, Daniela, por todo este contexto tan interesante, este recorrido histórico de estos periodos que nos identificó nuestra compañera Daniela desde 1999 a 2004, con ese descenso tan significativo que parecería increíble para el día de hoy, de un estado que tenía una tasa de homicidios de 3.5 por 100,000 habitantes a convertirse en los últimos años en el estado más letal del país. ¿Por qué ocurrió esto? Es parte de lo que vamos a seguir discutiendo, y a continuación vamos a profundizar en un aspecto que ya nos comentaba Daniela. El estado de Guanajuato es la entidad que es más letal para menores de edad. En esta ocasión vamos a conocer más sobre este tema con Carmen Pizano, quien nos va a exponer sobre la violencia letal precisamente contra niñez y adolescencia en el estado de Guanajuato. Carmen está convencida de que el periodismo tiene que narrar con un enfoque de derechos humanos, no solamente los números detrás de cada estadística, sino todo lo que hay detrás, las historias, vidas y personas. Ella participó el año pasado en una serie de reportajes denominado No es daño colateral, es nuestro futuro amenazado, en el que hace un acercamiento a la violencia que vive las infancias y la adolescencia en Guanajuato, que, como hemos reiterado, es el estado más peligroso para las personas menores de edad. Así que vamos a escuchar a continuación a Carmen. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y bueno, vamos a comenzar insistiendo en que sí, Guanajuato hoy por hoy es el estado más peligroso para menores de edad. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Yo les puedo decir que en los últimos 30 años Guanajuato se ha convertido en un estado referente por la atracción de inversiones extranjeras. Y es precisamente este punto donde la investigadora y especialista en temas de seguridad, investigadora de la Universidad de Guanajuato y especialista en temas de seguridad, Jessica Vega, encuentra una de las principales razones de la generación de violencia en el estado. ¿Por qué? Porque llegan las empresas extranjeras con sueldos muy bajos. Actualmente el promedio de estas grandes armadoras automotrices, el sueldo promedio es de 8,000 pesos aproximadamente, y que se encuentra con una juventud frustrada por la desigualdad social y el bajo nivel educativo. En Guanajuato también hay que hacer mención que tenemos un promedio de educación de 9 años, de acuerdo con el INEGI. Y bueno, hoy por hoy, así lo dijo Jessica Vega, que insisto, es investigadora de la Universidad de Guanajuato, que platicamos con ella para esta serie de reportajes que realizamos el año pasado, es que hay jóvenes enojados y con problemas de adicciones. Este es el segundo punto. El problema de las adicciones en Guanajuato, que es lo que ha llevado a convertir al estado como uno de los más, o el estado más inseguro para ser niña, niño o adolescente. Vamos a comentar que en números totales, Guanajuato es el estado que presenta el mayor número de homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes. Por tasa poblacional, solo está por debajo de Zacatecas, pero aquí hay que decir algo. Por ejemplo, Zacatecas registró en el año 2021 237 homicidios entre menores de niñas, niños, adolescentes, y Guanajuato, en el año 2018, que todavía no se veía el repunte más alto de homicidios, tenía 315 homicidios dolosos. En números reales somos el número 1, con decirles que de 2018, 2019, 2020 y 2021 han sido asesinados de forma violenta 1,585 niñas, niños y adolescentes. Y bueno, podemos, ya lo comentaba hace un momento Daniela, durante este mismo periodo de tiempo, entre 2018 y 2021, el incremento de homicidios dolosos de manera general fue del 23%, pero al revisar las cifras entre menores de edad, la estadística incrementa. El aumento fue del 32%.
Voy a insistir en estos reportajes que realizamos y que se publicaron en PopLab y en Animal Político. También recogemos, por ejemplo, las impresiones de la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, a quien le llamó la atención el número de cuerpos jóvenes localizados en fosas clandestinas. Pero al solicitar la información a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, se nos negó los detalles de las edades de los cuerpos que han sido localizados en estas fosas. Y bueno, ahí en estos reportajes contamos historias como la de Ángel, un adolescente de 13 años de edad, que fue localizado en una fosa clandestina de Juventino Rosas, en Guanajuato en el año 2021. Después de desaparecer, él estaba interno en un centro de rehabilitación, desaparece y fue encontrado un año después en una fosa clandestina. Y bueno, también comentarles que toda esta serie de violencias, ¿de qué parten o qué podríamos concluir a partir de la revisión que hicimos? También podemos decir que la población entre 15 a 19 años de edad concentra el 87% de los homicidios dolosos de niñas, niños y adolescentes, según las estadísticas del INEGI. Y de acuerdo con Redim, con esta organización, 2 de los 3 municipios de México con más asesinatos violentos están en Guanajuato en el año 2020, que fue León y Salamanca. Haciendo un mapeo de los homicidios que ocurrieron durante estos años, vimos, por ejemplo, que si tomamos en cuenta la tasa poblacional, encontramos que los municipios donde pasan los ductos de Pemex y donde hay este robo de combustible, el llamado huachicol, son los municipios donde presentan la mayor tasa de incidencia de homicidios en menores de edad. Y ya si nos vamos a los números reales, bueno, pues encontramos que los municipios del corredor industrial pues son efectivamente los que tienen los mayores números, como puede ser León y Salamanca, Irapuato, Celaya. Pero bueno, también hay que voltear a ver estos pequeños municipios, por ejemplo, Yuriria, Salvatierra, donde los niños, las niñas, los niños, los adolescentes están expuestos a un tema que poco se habla y del que poco se puede ahondar, porque no hay cifras oficiales, no hay registros, que es el reclutamiento de menores de edad para los grupos delictivos. Y bueno, también hay que mencionar que el tema del consumo de sustancias ilegales, el consumo de drogas, es parte fundamental de esta violencia letal que se está viviendo en Guanajuato. Y, por ejemplo, mencionarles que de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca Appendini, esta información la dio a conocer en una entrevista para una estación de radio, pero mencionó que, por ejemplo, diariamente el narcomenudeo mueve en Guanajuato 60 millones de pesos. Todos los días se consumen alrededor de 60 millones de pesos en drogas. Esto tomando en cuenta que hay 600,000 personas adictas de todas las edades y que cada persona consume en promedio 100 pesos diarios. Y las drogas que más se utilizan son la marihuana, el cristal y los solventes. Estos últimos principalmente en adolescentes que pueden ir a comprarlos sin ningún tipo de restricción legal, se los venden en las ferreterías. Platicando con algunos de los adolescentes para este reportaje, nos mencionaban que era muy sencillo, era acudir a una ferretería y pedir el agua Celaste, pedir el tiner, y se los vendían sin ningún problema y podían comprar de 10 pesos, 20 pesos. Para el consumo del cristal, pues también, ¿no? Les resultaba muy fácil poder consumirlos. Entonces, este es el panorama que tenemos en Guanajuato actualmente y que, bueno, podemos partir de eso, de sueldos, de acuerdo con la investigadora de la Universidad de Guanajuato, la violencia letal inicia con sueldos mal pagados de estas empresas extranjeras, la poca preparación académica que tienen las personas jóvenes en el Estado, y a eso le sumamos el problema de adicción que tiene a nuestras niñas, niños y adolescentes, pues bueno, siendo parte de esta lamentable estadística de adicciones. Y bueno, creo que por el momento hasta aquí podría dejarlo y ya más adelante podemos responder algunas de las preguntas.
Muchas gracias, Carmen Pizano, reportera en Guanajuato del portal Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, PopLab. Nos ha dado un contexto un tanto desalentador, pero al mismo tiempo son elementos importantes para tratar de formular posibles soluciones en el contexto donde, como ella nos dijo, un estado que ofrece sueldos promedio de 8,000 pesos mensuales, pero al mismo tiempo genera ganancias para el crimen organizado de 60 millones diarios. ¿Qué tipo de soluciones se pueden formular ante una problemática de esta naturaleza, allá de los clásicos o convencionales despliegues policiales o militares, ¿no? Por ejemplo. Vamos a escuchar ahora a continuación a Fabricio Larusso. Él es académico de la Ibero León y es integrante también de la plataforma por la paz y la justicia en Guanajuato. Él nos va a profundizar también sobre el contexto de la violencia letal en la entidad y también él es un especialista que ha trabajado, entre otros temas, el de desaparición de personas. Así que a continuación le damos la palabra a Fabricio. Muchas gracias a quienes nos escuchan, a quienes organizaron, ¿no? México Unido contra la Delincuencia y a todas y todos. Voy a ahondar un poco más en el tema que mejor y más trabajo que tiene que ver con las desapariciones, aclarando desde un inicio que la desaparición de personas pues está o ha estado, ¿no? También en otras entidades relacionado de una u otra manera con algunos factores que hemos vivido, visto, atestiguado, medido también aquí en Guanajuato en los últimos 5 años o incluso desde antes, ¿no? Me refiero al homicidio doloso, al feminicidio, en donde desde 2018, como bien señalaban, estamos en el primer lugar en términos absolutos, pero también con otros fenómenos como las fosas clandestinas, los hallazgos de contextos de hallazgos de cuerpos que se multiplicaron en la entidad, también porque gracias a las familias se empezó a tratar, a reconocer el problema, ya existía, como sí existían las desapariciones, pero no aparecían en el mapa nacional con la fuerza y los números y el dolor social, ¿no? Causado en estos últimos 3, 4 años, y no aparecían en la agenda política porque tampoco había colectivos organizados. Hoy tenemos aquí en el estado hay 18 colectivos organizados en casi todos los municipios. Entonces, bueno, y es un fenómeno relacionado también, no solo aquí, con la militarización de la seguridad pública que hemos vivido en Guanajuato, pues al tener casi 13,000 integrantes de la Marina, del Ejército sobre todo, y de la Guardia Nacional, la seguridad es una tarea básicamente mayoritariamente ejercida por las fuerzas militarizadas y militares, directamente militares en la entidad, superando de casi 2,000 integrantes a las fuerzas policíacas y teniendo unas fuerzas policíacas a nivel municipal básicamente carentes, desintegradas, con necesidad del mando único en muchos municipios, disueltas por asociación mafiosa, diríamos, en Italia, pero por colusión con el crimen organizado en diferentes municipios, por ejemplo, Juventino Rosas, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, y también se ha relacionado el fenómeno, y lo hemos visto en Guanajuato de manera evidente, como mencionaba Carmen, con crecientes desigualdades que no solo tienen que ver con la desigualdad económica, que sí existe, o de ingresos, que es lo más medible y que ha ido cambiando en el Estado, ha empeorado mucho, luego ha mejorado, pero tiene que ver con la desigualdad educativa, digamos, el rezago educativo, y con desigualdades históricas acumuladas entre una segregación socioespacial que hay en este espacio llamado así de desarrollo, que en realidad es un espacio de crecimiento y de disputa de recursos, que es el corredor industrial, el puerto interior, y ahí es el eje tanto de los homicidios dolosos como de las atrocidades y los crímenes de alto impacto masivos que básicamente no dejan de aparecer y de suceder semana tras semana, asimismo de las desapariciones y ya
consecuentemente, y un poco después también de los hallazgos de cuerpos y de fosas, ¿no? Entonces, bueno, este es una parte del cuadro. Señalar también que ya en Guanajuato, desde finales desde, digamos, octubre, noviembre del año pasado, 2022, se tenían oficialmente más de 3.500 personas desaparecidas. Ahora los datos, con datos de la Fiscalía Estatal, ahora los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda van en esa dirección, ya reconociendo casi 110.000 personas en todo el país cuyo paradero desconocemos y que deben ser buscadas, y 3.164 personas en Guanajuato. Pero el dato de la Fiscalía casi siempre está más actualizado y siempre es mayor históricamente los últimos años, y sí rebasa las 3.500 personas. Y bueno, y nos podemos preguntar, ¿es mucho? ¿Es poco? Son historias de vida, son historias de dolor, historias también de reacción y respuesta de sus familias. Y lo que podemos decir es que se ha multiplicado por 6, independientemente de que si son muchas o pocas, se ha multiplicado por 6 en 4 años. O sea, desde abril de 2018, que eran 621 personas, ¿no? Entonces, es un contexto que como ha seguido un poco la línea de los homicidios, pero este contexto de las desapariciones no ha bajado. Es decir, nunca ha habido un periodo en que fueron menos las personas desaparecidas, y aún así hay una cifra negra probablemente muy alta. Según la encuesta en VIPE de victimización, ¿no?, del INEGI, hay más de un 90% de cifras no denunciadas, ¿no?, un 93.3%, que entonces hablaría de decenas de miles de personas potencialmente desaparecidas. Pero dejando esas estimaciones, sin duda, muchísimos colectivos y personas señalan que todavía en Guanajuato está vigente la ley del miedo a denunciar, ¿no? La cifra negra en el sentido de miedo a denunciar y registro. A lo mejor en los colectivos tienen registro de las personas, de las historias de su vida, de su desaparecido, pero no de una denuncia formal. Entonces, hay muchos casos de ese tipo. Siendo ahora los municipios, a nivel municipal, hemos hablado de los homicidios, ¿no? También las desapariciones siguen más o menos esa pauta. Municipios conocidos por su boyante, digamos, sistema económico, pero también por su segregación socioespacial y por sus desigualdades, como León, Irapuato, Celaya, Salamanca o Pénjamo, se incluyen en los primeros 5 por número absoluto de personas desaparecidas a la fecha, ¿no? Entonces, hay un dato que se menciona muy poco, no ha habido casi estudios de contexto sobre eso, pero sí los hemos realizado desde la plataforma, desde la Ibero-León, de proyectos de investigación también del CONACYT y PRONACES, ¿no? Entonces, desde la investigación, relacionados con el número de personas desaparecidas por sobre de la población. Es decir, eso que en homicidios se conoce como la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, ¿no? Y arroja datos interesantes porque ya aparecen otros municipios que también deberían ser prioridad, o quizás más deberían ser prioridad, y al parecer no lo son para la política pública y para la seguridad y para la prevención, ¿no?, que es otra palabra que se menciona mucho, pero que se ejecuta poco. Mencionar también que además de la militarización de la seguridad pública, los enfoques han sido, como mencionaba Edgar, más reactivos y más represivos que preventivos y de reconocimiento y, digamos así, afrontamiento concreto del problema también desde las instituciones. Ha sido más reactivos a lo que la sociedad civil ha tenido a bien señalar o a protestar al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los municipios con mayor tasa de personas, o sea, que respecto de su población, ¿no? Y también esta tasa ha crecido exponencialmente en todos los casos que voy a mencionar, por 5, por 6, hasta por 10 veces, ¿no? Villagrán, con una tasa de 133.2, digamos, a septiembre del 22. A Paseo el Alto,
Cuerámaro, Abasolo, Pénjamo, Moro León. Aquí empiezan a aparecer municipios más grandes como Celaya, en que la situación evidentemente está desbordada porque es una ciudad grande, pero también con una tasa muy alta por sobre de su población de personas que están desaparecidas, ¿no? Salvatierra, Manuel Doblado, Acámbaro, Coroneo, Guanímaro, perdón, Irapuato, Salamanca, ¿no? Esos son los primeros en términos de su población. Entonces vemos cómo hay municipios también pequeños, ¿no? Salvatierra, Basolo, Cuerámaro, Villagrán, ¿no? En donde entonces ahí se señalaría un poco de atención y que empiezan a coincidir, viéndolo en un mapa, como está también en la página de PopLab, con los hallazgos de fosas clandestinas, ¿no? Entonces, dando por sentado que se multiplicó mucho, muy rápidamente en 4 o 5 años, que hay un alta, digamos así, un alto porcentaje pues, de personas desaparecidas, también de hallazgos. Por otro lado, los más bajos son también municipios que están o parecen estar en general relativamente fuera de ese circuito de crecimiento desigual, pero también de disputa armada por los recursos, y voy cerrando, que es una de las otras causas, ¿no? Disputa por recursos económicos que ya no son las drogas nada más, sino que habían sido y son todavía el huachicol, es decir, el robo de combustibles con colusión de las autoridades, ¿no? Un grupo criminal local, el Cártel Santa Rosa de Lima, que se ha dejado crecer en disputa con otros grupos o en alianza con, ¿no? Grupos de fuera, podríamos decir. Y entonces, donde hay menos, ahora para terminar de mencionarlo, desaparecidos por sobre de su población son Victoria, Santa Catarina, Tarjea, Ocampo, San Felipe, Quichú, León, porque es muy grande la población, es 1.800.000, pero sí tiene un problema serio de homicidios y desaparición. Y luego vienen Romita, Dolores Hidalgo, Guanajuato, ¿no? Capital. Entonces, bueno, para dejar este cuadro de contexto, mencionar entonces también que el factor de disputa criminal, pero mezclado con militarización, desigualdades sociales y recursos que van más allá del robo de combustible y de las drogas, que tradicionalmente fueron los que se mencionaban, pero que ya tiene que ver con control territorial, extorsiones, esclavitud, trata de personas, especialmente en el caso de las mujeres, se ha complejizado, ¿no? Entonces, ante un panorama complejo, las respuestas muy simples de aumentar efectivos nada más o la propaganda sobre el desarrollo ya son algo muy, muy carente, ¿no? Ya está insultante para las ya centenares de familias organizadas y no organizadas contra este fenómeno y contra la violencia. O sea, aquí lo dejaría y gracias de nuevo por el espacio. Muchas gracias, Fabricio, por tu completa y tan interesante participación, introduciendo otro de los fenómenos vinculados a la violencia letal, que es el de la desaparición de personas y puntualizando algunos de los elementos que ya nos compartía Carmen sobre este entorno de factores estructurales de desigualdades, de rezago. Nos comentabas algunos aspectos novedosos, ¿no? Que quizá valdría la pena profundizar, como la segregación socioespacial. Es como un elemento que es quizá poco socorrido, quizá para hacer una explicación de la violencia letal. Estamos en México y en un contexto como en el de Guanajuato, con una narrativa donde predomina la rivalidad delincuencial, particularmente delincuencia organizada. Entonces considero que en este conversatorio ha habido algunos de los elementos importantes que nos gustaría saber si esos elementos están también considerados por las autoridades, por los 3 órdenes de gobierno. También recordarle a nuestra audiencia, quienes nos acompañan, que pueden reaccionar al evento, poner su comentario, o en algún caso, si alguien quisiera solicitar la palabra para hacer una intervención muy breve o hacer alguna pregunta, está abierto el espacio. En lo que se animan a hacer alguna pregunta, yo quisiera formularle algunas de ellas a nuestros ponentes, iniciando en el mismo orden que participaron con Daniela. Daniela, tú nos aportabas elementos, datos sobre 2 fuentes fundamentales, ¿no? El INEGI, con las estadísticas de defunciones, y el Secretariado Ejecutivo. Estas dos fuentes, nosotros hacemos un análisis original en México Unido contra la Delincuencia, generamos boletines y el Atlas,
pero son fuentes oficiales que uno se preguntaría, ¿la autoridad en Guanajuato las está utilizando para sus estrategias de contención de los homicidios? La pregunta sería, ¿cómo nos puedes tú explicar estas fuentes tan importantes? Sobre todo para quien quizá no está muy familiarizado, familiarizada, ¿cuál es la diferencia entre una estadística de defunción como las del INEGI y una estadística de carpetas de investigación y víctimas como el secretariado? ¿Y por qué es importante que la autoridad haga un análisis como el que tú hiciste y que pueda hacer una intervención fundada en esta información? En el caso de Carmen, ella inició de forma muy contundente su intervención, señalando, citando a Jessica Vega, la investigadora de la Universidad de Guanajuato, el cómo algunos elementos de la inversión extranjera, particularmente en este corredor cuyos municipios se identifican con la extracción de combustible, como un elemento que pareciera positivo, que un gobierno diría, quiero más inversión extranjera, en el caso de las condiciones de Guanajuato, pareciera que a mayor inversión, conjugada con los demás elementos, hay más violencia. El gobierno de Guanajuato está consciente de esto. ¿Sabemos de alguna iniciativa de corresponsabilidad del sector privado o de las inversiones para decir, ok, voy a invertir en este territorio, voy a generar empleos, pero al mismo tiempo voy a participar en alguna estrategia preventiva o en alguna forma de proactividad o coproducción de seguridad? ¿Se conoce de algún involucramiento de este sector empresarial o de estos inversores en la contención de la violencia? Eso preguntaría. Y para Fabricio, él nos comentaba, como ya mencioné, algunos elementos novedosos como este tema de la segregación socioespacial, la desigualdad educativa, la falta de políticas realmente preventivas. La pregunta sería, todos estos elementos que, Fabricio, tú identificas ya en tu investigación, en tu trabajo académico, junto con otras y otros colegas en Guanajuato, ¿el gobierno de la entidad en sus tres órdenes estaría consciente de esto? ¿Se identifican políticas, estrategias de contención de la violencia homicida que trabajen la segregación socioespacial, que ataquen las causas de desigualdad, las causas históricas que tú mencionabas, y muy particularmente, tocando tu expertise, esta relación que existe entre la violencia letal y el fenómeno de las desapariciones en el mismo corredor, en los mismos años? La autoridad los atiende de una manera integral y de una forma en conjunto, desapariciones y violencia letal. ¿Qué tipo de iniciativas conocemos al respecto? Entonces, con esas tres preguntas particulares, en realidad se pueden resumir en una sola, que es, a partir de su expertise y de su exposición, ¿qué podemos identificar que está haciendo la autoridad o qué debería hacer para contener la violencia letal en Guanajuato? Si les parece bien, en el mismo orden de participación, empezaríamos con Daniel. Bueno, pues es una gran pregunta y es que justo, a ver, regresando un poco al secretariado y INEGI, pues estas dos grandes fuentes de información pública parten de una gran diferencia. Y quiero empezar por el secretariado, que es una de las fuentes que, si bien no utilizamos para realizar el Atlas de Homicidios México 2021, sí tenemos conocimiento y analizamos con los boletines y demás análisis de información que realizamos en México Unido. Y es que justo esta fuente de información nos proporciona las carpetas de investigación iniciadas por un total de 98 delitos, subtipos y modalidades de los mismos, donde se van desagregando y van como detallando poco a poco. Sin embargo, esta fuente de información tiene su origen, al ser carpetas, en las fiscalías estatales de cada entidad. Y para que estas fiscalías aperturen o den inicio a una carpeta de investigación, ¿qué quiere decir? Quiere decir que justo la persona que fue víctima de este delito, para aquellos que no se persiguen de oficio, como es el caso de los homicidios, donde sí se persiguen de oficio, se persigue de oficio ese delito, una persona tuvo que ir a un ministerio público, una persona víctima, tuvo que ir a un ministerio público a levantar una denuncia que además fue aceptada porque se contaba con la suficiente información y se podía iniciar una investigación por un ministerio público. Entonces aquí pasamos por varios procesos que justo nos pueden llevar a un gran subregistro y es de lo que ya nos hablaba un poco Fabricio. Y es que si bien los datos oficiales publicados por lo menos por esta fuente de información que es el secretariado,
al hablarnos de carpetas, dejan a un lado todas aquellas víctimas de las que no pudieron acudir por los motivos que fuesen, ya sean personales o porque incluso sí acudieron, pero el Ministerio Público decidió que no había suficiente información para abrir una carpeta de investigación, y pues que quedan dentro de este registro, y que quedan dentro de este registro no significa que no fueron víctimas de un delito. Por supuesto que fueron víctimas de un delito, sin embargo no entran en este gran compendio de universo al que llamamos carpetas y las víctimas que se encuentran dentro de esas carpetas. Ahora bien, para los datos del INEGI, en concreto, esta fuente utiliza 3 fuentes de información. La primera son justo los registros de ministerios públicos, la otra son los registros de las actas de defunciones, el registro civil, y la otra son registros de la Secretaría de Salud. Por eso en esta gran base de datos es una de las fuentes principales o de la de mayor interés al revisar los homicidios, ya que al ser 3 fuentes de información con las que se hace el chequeo de los registros, es más confiable y tiene un menor sesgo de la información obtenida en este gran universo de homicidios. La desventaja es que, al igual que la mayor parte de la información no es perfecta. Y es que, si bien, a diferencia del secretariado, el INEGI proporciona un poco más de información, nos encontramos que el INEGI debería, bueno, en el INEGI, en esta gran base de funciones generales, tenemos reactivos que nos proporcionan información, por ejemplo, del tipo de arma de fuego que fue utilizada para cometer el homicidio en este caso. Sin embargo, en la mayoría de los reactivos esto no es información que no es vaciada. En el 99% se desconoce cuál fue el tipo de arma de fuego utilizada para cometer la agresión en el caso de que fue un homicidio con arma de fuego. Y es justo información que nos ayudaría a partir en una adecuada prevención de los delitos, porque para poder realizar una adecuada investigación y prevención de los delitos, primero hay que conocer el fenómeno y el universo. Y entonces, ¿cómo vamos a prevenir nosotros, pensando como si fuéramos las autoridades, si no conocemos, 1, cuáles son las víctimas? Si no conocemos, 2, cómo es que están siendo agredidas, los lugares de ocurrencia y demás cosas. Por ejemplo, es una de las grandes riquezas de esta base del INEGI. Nos proporciona la geolocalización de las víctimas desagregadas hasta el nivel local. Es una geolocalización una desagregación que no proporciona el secretariado. Por ejemplo, para el secretariado solo tenemos información para carpetas, solo a nivel municipal y solo de 2011 a la fecha, mientras que el INEGI nos proporciona información de 1990 a la fecha. Entonces, justo de ahí parte esta gran importancia de conocer y entender bien el fenómeno, y ya como lo mencionaban los demás ponentes, también es importante tener en consideración este gran mundo de variables que pueden intervenir en que una persona sea víctima, porque ahorita nosotros, por lo menos yo, solo estoy presentando datos de homicidios. Sin embargo, ya bien ellos lo señalaron en cuanto a la desagregación social, las desigualdades, las diferencias en cuanto a niveles educativos, los problemas de adicciones, los problemas en cuanto a sueldos laborales y también las deficiencias dentro del mismo sistema, como lo son las policías municipales, que ya mencionaba Fabricio, que están disueltas. Entonces, justo para poder entender este universo tenemos que comprender, para entonces sí poder prevenir con evidencia, y a través de esa evidencia no solo prevenir, sino dar seguimiento, y entonces sí demostrar que están disminuyendo las cifras porque se está interviniendo y no porque no sabemos si el año siguiente van a volver a aumentar, en este caso, los homicidios. Entonces sí, justo por eso es como importante la prevención con evidencia. Muchas gracias, Daniela, por esta recapitulación tan importante que nos hace sobre las fuentes disponibles. Ahora vamos a escuchar nuevamente a Carmen de PopLab para conocer si en las autoridades, en los 3 órdenes de gobierno, particularmente para Guanajuato, tendrán esta claridad de fuentes y esta problematización compleja, en particular para la violencia letal en contra de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué se está haciendo, Carmen, al respecto, o qué se podría hacer para contener esta problemática en la entidad?
Gracias. Pues mira, comentarte que en discurso lo tienen bien claro, ¿no? Se habla la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad y vocera para temas de seguridad del gobierno estatal, porque el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo no habla de temas de seguridad. O sea, él llega con estos índices tan altos de homicidios y de violencia y decide crear una figura de vocería para temas de seguridad, que es Sofía Huet López. Y bueno, ella lo que menciona en discursos, en declaraciones, es hay un problema en el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos criminales. Pero al preguntarle qué registros se tienen, porque lo hicimos vía transparencia con la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de Seguridad Pública, y al preguntarle a ella qué registros tiene para sostener este discurso, ella dice que, bueno, sabe que existe el reclutamiento, pero no existen estadísticas. Y cuando nos vamos a revisar por qué detienen a las personas menores de edad en Guanajuato, nos encontramos con que el 78% de estos menores de edad han sido detenidos por un tema de portación de drogas, o sea, porque traen algún tipo de droga, el 78% del total de las detenciones que se han hecho en Guanajuato. Es por este tema de las drogas, pero también mencionarte que tomando como fuente el Poder Judicial, nos encontramos con que las sentencias, bueno, 4 de cada 100 adolescentes que son detenidos en el estado terminan en una sentencia condenatoria. Y nos encontramos con que en 2017, 2018, 2019, las sentencias a estos menores de edad eran por delitos como violencia familiar, por violación, pero a partir de 2020, los delitos por los que están siendo condenados las personas menores de edad en Guanajuato es por secuestro, por portación de armas de uso de exclusivo del ejército, por homicidio, y bueno, estos delitos, y por posesión de droga también, por supuesto, son estos delitos que están relacionados con el crimen organizado. Entonces, bueno, para ir cerrando un poco la idea, lo tienen reconocido de manera discursiva, pero no encontramos estrategias claras. Hay un programa que se trajeron de Islandia que se llama Planet Youth, que se va a implementar porque se ha encontrado que la edad promedio en que nuestros jóvenes empiezan a consumir algún tipo de drogas son los 13 años de edad. Entonces, reconociendo el problema de adicciones, se traen este programa que se llama Planet Youth, pero nada más para mencionarte, recordemos que el secretario de Seguridad Pública del Estado dijo que diariamente el narcomenudeo mueve 60 millones de pesos, ¿no? Todos los días. Y en 2019, permítame, perdón, fue en 2020, 2021, para Planet Youth se destinaron 60 millones de pesos. Para todo el año, lo que un día mueve el narcomenudeo, el gobierno del estado destinó el mismo presupuesto para todo el año. En 2022, el presupuesto para este programa de Planet Youth fue de 50 millones de pesos. Para 2023, el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para Planet Youth es de 100 millones de pesos. Aquí incrementa, pero vemos qué tan efectivo puede ser un programa que anualmente se le destina lo que un día mueve el narcomenudeo. Es una cifra contundente la diferencia entre lo que mueve la delincuencia organizada, la economía ilícita en un solo día respecto al esfuerzo presupuestal del estado de Guanajuato. Sin embargo, pareciera ser que visibilizar este tipo de políticas, o sea, si bien está toda esa simetría que bien nos comenta Carmen entre el esfuerzo presupuestal destinado, el hecho de que exista y de que se visibilice, habría que ver cómo se implementa este programa, si existe alguna evaluación de resultados, si ya hay impactos, de qué manera se involucra la sociedad civil. Es algo que nos gustaría mucho conocer, también es por los temas que trabajamos en México Unido contra la Delincuencia, y pues bueno, parece que sí existe algo, por mínimo que parezca, valdría la pena sumarnos por ahí, y pues obviamente como lo hizo Carmen, sin señalar que pues siempre es insuficiente y habría que hacer un esfuerzo mayor. Entonces, con esto en mente, le preguntamos a Fabricio qué esfuerzos, qué se está haciendo en el tema de desapariciones, también vinculado a la violencia letal,
Y si no se está haciendo, ¿qué tipo de intervenciones esperarías, Fabricio, que debiera hacer el gobierno del Estado y, bueno, particularmente los tres órdenes de gobierno, la Federación en coadyuvancia con el gobierno del Estado y también los gobiernos locales? Tú en las estadísticas, los datos que nos presentabas, hacías un énfasis, por ejemplo, en la tasa respecto a la población y nos presentabas municipios en particular. Entonces, también la escala local tiene que ver en la atención de este problema. ¿Qué tanto se está haciendo y qué se podría hacer? Sí, gracias. Empiezo desde esta última parte de la escala local, porque el problema es complejo y llevaría mucho tiempo para como agotar, ¿no? Entonces, solo señalar algunas tendencias, pistas, ejemplos, tal vez, ¿no? Como podríamos de alguna forma, sin tomarlo, ¿no? Para la imitación total y completa, como luego suele hacer el gobierno estatal, por ejemplo, con programas de Islandia o de otro lado, tomar lo posible y lo bueno de las formas que se han señalado a nivel académico y práctico de descapturar al Estado y descapturar, desmantelar las redes macrocriminales, ¿no? Empezando desde el nivel local, estatal y, ¿por qué no?, también el federal. Por ejemplo, en el estado de Coahuila, ¿no?, que ha tenido una reducción muy significativa desde el lugar peor casi que al lugar mejor en términos tanto de homicidios como de desapariciones, pero tomó una década. Y esto no iba a funcionar sin la mancuerna cada vez más sólida con la sociedad civil, con las familias de las víctimas, con las otras instituciones no gubernamentales, que sí ha sido esto señalado como uno de los puntos fuertes de la estrategia, ¿no? Y es justo desde el nivel local, por ejemplo, que allá han tratado de intervenir, porque es ahí en lo micro de la dimensión de la colonia, del barrio, de la ranchería, donde vemos que de dinámicas de descomposición y de ausencia total del Estado, o más bien de colusión del Estado, como que crea franquicias para el crimen, zonas francas en ese sentido, zonas liberadas para la actuación de fuerzas criminales, ¿no? Entonces, eso se detecta en muchos municipios y partes del municipio, ¿no? Sobre todo los pequeños o pues barrios, periferias de León y no solo periferias y grandes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, está ese nivel local. Por el tema de la desaparición, digamos, la novedad, si queremos verlo así, también con mucho retraso, pero se generó en 2022 el marco para los grupos de búsqueda municipales, llamados también células municipales de búsqueda, que son un coadyuvante de la Comisión Estatal de Búsqueda, porque esta también ha sido subdimensionada como la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, y aunque este año 2023 tienen un presupuesto casi doble respecto del año anterior, se señala como eso apenas va a cubrir algunas de las exigencias debido justo a la crisis de derechos humanos, de violencias en el Estado, y aún así necesita células municipales, y eso lo prevé la ley general, la ley estatal, que intervengan para una búsqueda inmediata, que es de lo más importante, ¿no? Suponiendo la búsqueda en vida, que también es parte de la ley, y que en el nivel local se puedan mover. Bueno, aquí el cuadro es triste y disparejo entre municipios que formalmente las han creado, pero realmente se señala como en la mayoría no funcionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezar desde esas situaciones y desde las policías locales, ¿no? Es lo que ha hecho Coahuila realmente también. Y admitir de alguna forma, sé que es muy difícil, es más fácil decirlo aquí que ver cómo la vocera en seguridad o el gobernador pudieran platicar del tema, pero pues admitir que sin complicidades de los tres niveles de gobierno, los mercados legales e ilegales, ilícitos, no funcionarían. Es decir, para que haya ese crimen organizado, etcétera, existe una parte del aparato estatal y desde el nivel local es donde más es débil en ese sentido, que vive en simbiosis con él.
que trabajan las casas de seguridad, que conocen en dónde están, pero lo dejan hacer e intervienen cuando necesitan, que de alguna forma encubren o toleran o participan directamente en alguna parte de esta cadena compleja de violencias y crímenes que tienen como desenlace final luego sitios de exterminios tremendos, parecidos a los de los conflictos armados mundiales, ¿no? Como el sitio de exterminio de Salvatierra, del Saúz, de Juventino Rosas, etcétera, lo cual quiere decir una impunidad prolongada durante años, no es cosa de una semana, ¿no? Y sitios bien conocidos y notorios cerca del centro de las ciudades o de vialidades, ¿no? Muy transitadas. Entonces, por ejemplo, ahora estoy mezclando un poco los temas, pero para decir, todo está conectado, el nivel local me parece muy importante, yo creo que se ha hecho muy poco, ya lo señalé más bien en la exposición, ¿no? De manera un poco reactiva, de manera más militarizada que preventiva, y en donde también en Coahuila, por ejemplo, ha sido pionera en tratar el problema de las desapariciones, la ley de víctimas, de los derechos de las víctimas más bien, las leyes sobre desapariciones, sobre declaración especial de ausencia, etcétera. Y entonces, no solo secundar y dar algún espacio a las familias, que eso es lo primario, sino que tengan una incidencia efectiva, que ya pasen, digamos, se pase a un nivel superior de colaboración estable con sociedad civil, familias, etcétera, porque ese ha sido un camino, por ejemplo, en ese otro estado, ¿no? Entonces, bueno, aquí he señalado varias cosas, pero la última es incidir radicalmente, y esos son los 3 niveles de gobierno, en las causas de las desigualdades y las segregaciones que vienen de lejos, pero se incrementaron muchísimo con el modelo de desarrollo aquí en el Estado, que ya lo señalaron, y con la pandemia, ¿no? O sea, que redundeó y, digamos, fue a exacerbar toda esa problemática. Y acá yo veo que no se ha atacado, sino que más bien de la misma manera un poco emergencial, con programas sociales siempre parciales, siempre negociados, siempre muy burocráticos, que administran el dolor más que resolver las causas, ¿no? Aquí lo dejo porque también creo que me extendí un poco, pero es esto. Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Pues bueno, ya con estas intervenciones, con nuestras dos ponentes y nuestro ponente, creo que nos llevamos una tarea, una serie de temas importantes para discutir desde sociedad civil y, si es posible, en coadyuvancia con los gobiernos para implementar estrategias que realmente contengan y atiendan la violencia homicida, para dejar de, como dijo Fabricio al final, administrar el dolor, para tratar de transformar ese escenario tan lúgubre en una cierta esperanza, ¿no? Ese es nuestro objetivo, construir alternativas con base en evidencia para que la discusión sobre la violencia letal en Guanajuato y en los estados prioritarios que hemos identificado no solamente se reduzca a la violencia criminal, a estrategias de seguridad pública punitiva, sino que involucre políticas de desarrollo, como aquí se han asomado algunas, de desarrollo urbano, políticas de educación, políticas de juventud, todos aquellos elementos que aquí se discutieron y se pusieron sobre la mesa, que nos demuestran que la violencia homicida y la violencia letal en el país no solamente se circunscribe a un tema de carpetas y víctimas, sino a todos esos elementos que aquí hemos discutido el día de hoy, y esperemos que todas y todos hayan tomado ese mensaje de esa complejidad que tenemos enfrente y pues hacer lo que nos corresponde. Desde el periodismo, Carmen, desde la academia, Fabricio, desde la sociedad civil, Daniela, y todas y todos desde nuestro lugar correspondiente. Les agradecemos muchísimo su atención y nos vemos en la próxima oportunidad con el siguiente conversatorio, el siguiente space, que va a ser sobre el Estado de México, que va a ser el segundo de nuestros 4 estados prioritarios. Les agradecemos mucho la escucha y les invitamos a que sigan las redes sociales de México Unido contra la Delincuencia para conocer sobre los siguientes eventos. Muchas gracias y feliz tarde, noche.